Hola aficionados y creativos del cómic, yo soy Granda, bienvenido a mi canal. Como pueden ver es un ambiente diferente, son estos videos improvisados, es un poquito diferente a ver cómo me va. No tengo micrófono para el celular, no sé si de pronto el ruido ambiente es demasiado fuerte. Quizás me toque conseguir un micrófono si quiero hacer más videos así, ya que cuando salgo en la moto, pues saliendo de la moto se pone uno a pensar y todo. Entonces de pronto es un buen sitio para hacer videos. Y este video es algo que se me ocurrió por lo que estoy haciendo de andar en la moto, y también por una publicación que vi en Facebook. La publicación era un pelado que puso un dibujo de un personaje de él, era un personaje femenino, pero era un personaje femenino como muy musculoso. Y él lo puso pues en Facebook, pero el personaje no parecía musculoso, estaba más bien mal dibujadito y parecía pues con un montón de rayas. Tenía unos cubos pues en el abdomen que supuestamente eran los abdominales, tenía pues unas rayas en los brazos, pues, intentando como simular ciertos volúmenes de los brazos, de los músculos, pero no le funcionaba. Incluso los senos parecían un par de naranjas encima de los pectorales. Y un amigo mío le puso, y la publicación decía: esta es una de mis prácticas de anatomía. Creo que no sé si ya lo he mencionado. Y un amigo mío puso: bueno, si es una práctica de anatomía, te recomiendo que veas estos libros o que le cuadres esto, porque en verdad la anatomía no está bien. Y la gente empezó a decir: no, pues que cómo ataca al pelado, vea que es que él simplemente quiere dibujar. Y el pelado también responde: no, es que yo quería dibujar uno de mis personajes, quería hacerlo así porque es el estilo que me gusta. Y entonces el punto de lo que es la práctica, que de pronto la gente muchas veces confunde qué es la práctica. La idea de la práctica es repetición, pero repetición en aras o con búsqueda de mejorar, no simplemente repetir por repetir y por repetir. Entonces siempre pensamos que eso es la práctica, es buscando la mejoría. ¿Y por qué pienso? Me puse a pensar en esa publicación en la que estoy aquí andando. Estoy esperando que mi esposa salga de una cita, y mientras tanto pues decidí salir buscando un sitio, un parqueadero para practicar un rato. Yo ya llevo montando moto hace 20 años, llevo manejando carro hace 20 años, pero cuando yo empecé, yo aprendí a manejar moto y carro cuando estaba en la policía, porque necesitaba pues alguien que manejara la moto. Yo por un tiempo fui una escolta, necesitaba alguien que manejara de pronto la patrulla de vez en cuando, y como yo estaba ahí, me pusieron a mí a hacerlo y no sabía hacerlo. Entonces a las patadas, me eché a las malas, me enseñaron a manejar los dos vehículos. Y entonces yo aprendí a manejar, pero aprendí como con muchos errores que se me fueron pegando de la gente que me enseñó. No me enseñó pues con un buen método, y que como aquí dicen en Colombia, con mogos o con malas prácticas de manejo. Después fui puliéndome. Ya cuando sí conseguí mi vehículo y todo, empecé a pulirme y ver todos los errores. Y ahora pues viendo videos en YouTube y con alguna instrucción que tuve, ya fui mejorando mi técnica de manejo. Pero entonces menciono tan esto porque hace poco, con el motivo de la pandemia, yo estuve sin salir de la casa, como pues al menos en la moto, unos 4 meses. Dejé la moto parqueada. Y un día me tocó hacer una vuelta sencilla, entonces salí en la moto, pensando pues que era fácil salir, no hubo ningún problema salir. Pero cuando volví a la casa, para entrar a mi casa, hay una parte del trayecto del camino que es destapado, es en gravilla. Perdón. Entonces, volviendo yo a la casa, estaba entrando por ese camino en gravilla, y había un camión parqueado ahí. Entonces estaba bloqueando que toda la calle, solo había un espacio pequeñito. Entonces ya entré normal como entro siempre, y intentando pasar por ese pasadizo que me dejaba el camión abierto, pues fui frenando para no entrar con mucha velocidad. Y lo que pasó fue que la moto empezó a patinar y siguió derecho. Y hubo un momento en que sí hubo como cierto grado de confusión en mí, de, bueno, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué la moto no me frena si estoy apretando el freno y no me quiere frenar? Y finalmente pues la moto siguió patinando hasta que me caí. Pero fue una caída increíblemente boba. Simplemente la moto fue y me caí. Lo único que se hirió, lo único que me lastimé fue el ego. Pero lo que pasó es que sí estaba frenando, y digamos por la falta de costumbre, sí tengo que admitir que fue un poquito irresponsable. Frené, y solo frené con el freno de adelante y tenía presionado el clutch. Entonces lo que hice fue que le quité toda la tracción a la moto, bloqueé la llanta adelante y seguí derecho, y la moto patinó sobre la gravilla y no tenía ningún modo de agarre. Por eso me caí. Entonces, después de eso, recuperé una práctica que yo tenía, que es que afortunadamente por aquí, por donde yo vivo, yo como están los minutos, afortunadamente por aquí donde yo vivo, hay muchos parqueaderos grandes que se mantienen desocupados. También hay calles muy grandes que se mantienen desocupadas. Entonces lo que hago de vez en cuando, por ejemplo ahora que tengo unos 20-30 minutos, pues ya no lo haré porque estoy grabando el video, es que me vengo a un parqueadero y practico cosas. Practico por ejemplo figuras en 8, practico círculos cerrados, practico frenados, practico esquivar obstáculos.
Practico incluso andar lento, porque una cosa que sí me acuerdo que me recalcaron mucho en la policía es para andar lento, es que uno siempre que está en la moto tiene que andar es con los pies encima de los estribos sin bajarlos, que mucha gente cuando anda en moto y no tiene mucha práctica, cuando anda a bajas velocidades, pues en un parqueadero para parquear o incluso en tacos, andan como patos que bajan las piernas de la moto, empiezan a impulsar con las piernas para no caerse, mientras que uno tiene que tener el equilibrio siempre que la moto esté en movimiento. Y también practicar cosas que de pronto ya eran porque tiene un poquito de relación de que son cosas que no, digamos, no tienen mucha lógica, pero al menos en andar de moto tiene sentido, que se puede aplicar para el dibujo, en el sentido, por ejemplo, aquí en la moto, cuando uno está girando a una buena velocidad, pues uno no gira el volante hacia el lado que va a girar, sino que al contrario, uno empuja la cabrilla, uno empuja el manubrio para el lado que uno va a girar. Por ejemplo, si va a girar para allá, entonces empuja el manubrio hacia el frente para allá, eso hace que la llanta se incline y la forma de la llanta hace que esa inclinación, la llanta gire para el lado que uno está empujando. Eso se llama countersteering, no sé cómo llamará en español. Entonces practicaba todo ese montón de cosas mientras estoy manejando. Y eran pues, se fueron un poquito tontos, yo uno con experiencia y veo que estoy vestido pues con el trajito de la moto en un parqueadero dando vueltas y cosas. Puede ser ridículo, la gente pensará, pero ¿qué tipo que está haciendo? A mí me parece mejor practicar aquí, en un parqueadero, con mi tiempo, estar preparado para todas las cosas, que no enfrentarme a algo inesperado cuando estoy en la calle. De pronto hay un camión, una volqueta atrás de mí y que me puede golpear. Entonces por eso practico aquí. Y entonces eso ya lo vuelvo a amarrar con la parte del dibujo. Es importante en la práctica, que no nos cojan estas situaciones que de pronto inesperadas, pensando en la parte de un futuro profesional o un futuro profesional, en donde queramos hacer cómics o queramos el dibujo y vivir de esto, pero en verdad no tenemos práctica. Eso también tiene mucho que ver con la parte del talento, que desafortunadamente en la parte del dibujo y los trabajos creativos está muy vigente la parte del talento, que eso se hace con la gente que tiene talento. Desafortunadamente, yo ya hice un video sobre el tema, yo no estoy muy de acuerdo con la parte del talento. Sí es cierto que algunas personas tienen como ciertas habilidades o ciertas aptitudes que se les facilitan algunas cosas, ya de pronto el manejo motor, con los lápices, puede ser un poquito más fácil para ellos, pero para mí el talento no existe, sino lo importante es la práctica y la repetición de repetir con aras de mejorar. Siempre intentando ver qué errores cometemos, es como una especie de repetición consciente, donde vemos los errores que estamos cometiendo y la idea es no volverlos a cometer, comparada con otras personas. Entonces mucha gente cuando está en dibujo tiene ese concepto de el talento. Yo soy una persona talentosa y piensa que la práctica o el estudio les va a quitar ese talento o los va a hacer menos. Porque la gente dice, yo soy talentoso naturalmente, si me pongo a estudiar quedo como los demás, que simplemente les toca estudiar para ser buenos. Yo no soy así, yo tengo mi talento innato. Y eso lo que pasa es que incluso el éxito, digamos, que el éxito que es muy rápido puede ser contraproducente. Yo tengo un amigo que él es de un pueblo, él vino aquí a Medellín, él dibuja muy bien, dibuja bastante bien, y después de estar un tiempo aquí en Medellín empezó a conseguir trabajo muy rápido, porque en verdad el estilo él era bueno, pero él trabajaba de una manera empírica completamente. Entonces después de que mucha gente empezó a ponerle trabajos, él los aceptaba y llegó un punto en que ya no pudo más y empezó a quedar mal con los trabajos, porque él así tenía pues, digamos, esa habilidad para dibujar, pero le faltaba otras prácticas que son importantes para el momento de trabajar, el régimen, de pronto, ¿cómo se llama eso? La rutina, el rigor o la disciplina para estar trabajando constantemente y no fallar con los trabajos. Entonces por eso es importante que practiquemos y que aprendamos, porque lo importante de la práctica es que la práctica nos va a dar herramientas para no fallar. Muchas veces la gente dice que uno llega, la habilidad que uno tiene llega hasta el nivel de ineptitud que uno puede tener. De pronto tiene un poquito que ver con el video que ya alguna vez le he montado, el efecto Dunning-Kruger, en donde es bueno saber, aunque es difícil, es bueno saber hasta qué punto tiene uno conocimientos o habilidades para no cometer esos errores o no llegar a un punto donde uno no pueda cumplir con sus deberes. Eso es lo que se llama, pues, digamos, saber qué tanto sabe uno o que saber qué tanto no sabe uno, que son cositas que van relacionadas. Mucha gente no sabe qué tanto no sabe, entonces creen que saben más de lo que pueden hacer o que tienen más habilidades de lo que pueden, y cuando llega un momento de enfrentarse por ejemplo, un trabajo y no tienen esa habilidad, aunque creen que lo pueden hacer, no lo logran, no llegan a ese punto. Yo, por ejemplo, llevo 20 años manejando, pero intento todavía practicar para aprender más. También, por ejemplo, con la parte del dibujo. En estos días voy a empezar a hacer unos dibujos en marcadores. Yo por mucho tiempo dibujé con marcadores, dibujé con acrílicos, dibujé con óleos, pero hace mucho tiempo que no lo hago. Entonces en este momento no me siento capaz de hacer un trabajo profesional con medios tradicionales. No importa que lo haya hecho hace 10, 15 años. Tengo que volver a empezar a practicar esas habilidades, porque antes lo hice no significa que
tengas habilidad en este momento. Entonces tengo que empezar a practicar con esas cosas. Así yo sea un profesional del cómic y lleve tanto tiempo trabajando, tengo que tener la humildad para decir, no, hay ciertas cosas que no puedo hacer, tengo que detenerme, tengo que practicar para poder mejorar. Incluso creo que voy a hacer algunos videos con esos marcadores para ir aprendiendo juntos cómo pintar marcadores, viendo algunos tutoriales y voy aprendiendo. Entonces es importante que pensemos eso. Y también la parte de la preparación tiene que ver, la parte de la práctica tiene que ver con la preparación. Lo que uno hace con la práctica es enfrentarse con todas las cosas que uno de pronto puede controlar, con las cosas que uno piensa que le están faltando. Si yo, por ejemplo, soy dibujante y considero que me falta dibujar anatomía, entonces veo libros de anatomía y dibujo anatomía para mejorar eso. Si considero que me falta perspectiva, veo libros de perspectiva siempre para mejorar eso. Pero esa preparación también va ligada a la mano de esa parte de los límites, conocer los límites y salir de la zona de confort. Yo sé que mucha gente dice que no es bueno salir de la zona de confort. Incluso pues tengo un dibujante que considero mi amigo y que también tiene un canal de YouTube que él habla de por qué no debe uno salirse de la zona de confort. No estoy de acuerdo con él, porque uno tiene que salir de la zona de confort, solo que uno tiene que escoger cuándo salir de la zona de confort. Porque si no, a uno lo fuerzan a salir de la zona de confort. Si por ejemplo yo no sé dibujar edificios o no sé dibujar vehículos y acepto un trabajo y resulta que en el trabajo me toca dibujar un montón de vehículos y un montón de edificios y yo no practiqué, me jodo, me va mal, porque no tuve el tiempo de mi tiempo para practicar las cosas que yo no sabía dibujar cómodamente. Si a mí no me gusta dibujar esas cosas, tengo que salirme de esa zona de confort y decir, me falta esto en mi kit de herramientas de dibujo, por ejemplo, dibujar anatomía, dibujar perspectiva. No me gusta, así no te toca, porque tarde o temprano puede que te salga un trabajo donde tengas que hacer esas cosas y si no estás preparado, vas a fallar. Entonces hay que acumular un montón de conocimientos para prepararse, para no fallar. Incluso cosas como esa, por ejemplo, el andar en la moto. Yo tengo aquí, pues tengo mis guantes, tengo mi chaqueta, la chaqueta tiene protección en los hombros, en los codos, en la espada, en la espalda, en el pecho, tengo rodilleras, tengo unas botas con protección, tengo probablemente mi casco, los guantes. Todo esto para estar preparado para cualquier cosa, porque si así yo practico para las cosas que yo puedo controlar, por ejemplo, que haya lo de los giros, lo de las frenadas, eso que yo controlo con mi vehículo, pero ¿qué pasa de las cosas con las que yo no corresponden a mí? Que haya un manchón de aceite en la carretera, que haya gravilla, cosas así que yo no controlo, entonces para eso estoy preparado con otras cosas. Entonces esa parte de la preparación y la práctica van de la mano, para prepararnos a problemas futuros, que no nos enfrentemos con alguna cosa que no hayamos practicado, pero si tenemos práctica en otras tendencias, podemos superar obstáculos. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo tengo un régimen de práctica que me permite aprender, que me permite estar estudiando esas temáticas en las cuales no soy muy amigo, por decir de alguna manera, no estoy muy familiarizado, pero practico constantemente. Si me llega algún reto de otra cosa que yo no sé hacer y que no estaba presente para nada, que la tenía que practicar, ese régimen de práctica me puede ayudar a aprender a cómo estudiar, que es otra cosa que también falta mucho, que aquí de pronto la gente no tiene muy metido el concepto del autoaprendizaje. Siempre estamos buscando, ¿dónde hay una academia donde me puedan enseñar? No necesitamos academia, está YouTube, está Internet, podemos aprender por nuestra cuenta. Y lo más importante es que aprendamos a aprender. Eso nos va a preparar para cualquier cosa que sea de futuro, cualquier reto que tengamos nos va a preparar. Entonces ese es el video que quería hablarles hoy, de lo importante que es la práctica, es estar preparados, especialmente como dibujantes, como creativos. Nunca nos confiemos de que lo sabemos todo, porque nunca lo vamos a saber todo, siempre podemos mejorar cositas y siempre podemos cambiar técnicas. Incluso yo en este momento, con el cómic que estoy haciendo, lo estoy haciendo con una persona que es bastante cercana a mí, que ya me tiene confianza, que ya he hecho varios trabajos con él, le he cumplido y me está dando como la posibilidad de experimentar un poco en la parte de tinta. Entonces estoy buscando otro tipo de método de entintado y estoy experimentando con este cómic porque me dieron la posibilidad de hacerlo. Eso va a permitir que cuando me llegue otro trabajo ya tengo de nuevo en mi herramienta de entintado otra técnica de tinta diferente que me da un estilo diferente para poder llegar a más público, poder llegar a otro trabajo. Entonces siempre, no importa cuánto tiempo llevemos trabajando, es importante practicar y siempre es importante mejorar y mejorar. No pensemos que no las sabemos todas, que ya no tenemos que aprender. Siempre tenemos que aprender, siempre tenemos que practicar. Entonces lo que genera es que esa práctica nos va a dar preparación y esos dos conjuntos nos va a dar, tanto la práctica como la preparación nos da experiencia. No necesitamos un trabajo para tener experiencia, la experiencia la podemos conseguir por nosotros, acumulando horas y horas de trabajo. Ya sé que se ha hablado muchas veces de las 10.000 horas de trabajo o 10.000 horas de práctica para ser un experto. Y eso es cierto hasta cierto punto. El número de horas es como dependiendo de cada quien. Pero tenemos que estar constantemente practicando para así mejorar en lo que queremos hacer. No nos limitemos a que me tienen que enseñar, no, nosotros podemos hacerlo por nuestra cuenta. Ver nuestros límites, ver hasta dónde podemos llegar y siempre pensar en mejorar lo que estamos haciendo. Espero que este video los ponga a pensar un poquitico, es la reflexión que tenía para hoy y nos vemos. Chao.